Hola, les habla el profesor Luis Ángel Gallego. Bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual vamos a hablar sobre objetos de aprendizaje. ¿Qué es un objeto de aprendizaje? Son materiales didácticos digitales que se utilizan en los entornos en línea para favorecer el aprendizaje. Estos objetos de aprendizaje deben contar con algunas características como ser escalables, reutilizables, interoperables y accesibles. Esos criterios los estaremos profundizando más adelante. Según Chiappe, nos dice que no son simples elementos que se pueden ensamblar unos con otros. En su lugar, son objetos que, dada su estructura o su composición interna, deben ser modulares, es decir, que su estructura se puede ampliar o reducir en cualquier momento o según la necesidad de la temática que se quiera trabajar e incluso adaptar para X o Y grado. Normalmente los docentes son los autores, los usuarios y los principales evaluadores de los objetos de aprendizaje. La idea es que un docente pueda determinar la calidad de un objeto de aprendizaje antes de aplicarlo con sus estudiantes. A continuación vamos a hablar de dos herramientas que nos permiten evaluar o determinar la calidad de los objetos de aprendizaje. Una de ellas es la herramienta Coda y la otra es la herramienta Lori. Normalmente o muchas veces se confunde la calidad de los objetos de aprendizaje con la calidad del software y se pretende evaluar un objeto de aprendizaje o un recurso educativo digital como si fuera un software y se le aplican modelos como el CMM, modelo Espiral, Airforce, incluso algunas normas ISO o el modelo de Macal. Es importante tener claro que estos son modelos para evaluar software y no objetos de aprendizaje. Entonces, las herramientas ideales para evaluar recursos educativos son la herramienta Coda o la herramienta Lori. En cuanto a la herramienta Coda, tiene algo muy similar a la herramienta Lori, y es que ambas evalúan su estructura de acuerdo a alrededor de 9 o 10 criterios. La evaluación no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde lo didáctico. Aquí vemos entonces los 10 criterios que se utilizan en la herramienta Coda para evaluar un objeto de aprendizaje o un recurso educativo digital. Cada criterio puede tener subcriterios y su evaluación se define mediante una puntuación de 1 a 5, siendo 1 lo mínimo y 5 la nota mayor. La herramienta Coda nos permite evaluar los objetos de aprendizaje desde aspectos técnicos, educativos, de contenido, visuales, funcionales, de seguimiento y estándares de metadatos. La herramienta Lori es similar a Coda, pero en este caso se trabajan solo 9 variables. De igual forma, las variables se califican de 1 a 5. Sugiere calificar estas variables con estrellas. Entonces, una estrella sería un punto, nota mínima, y 5 estrellas sería 5 puntos, nota máxima. Aquí vemos un cuadro comparativo entre ambas herramientas. Vemos entonces que tienen algunos aspectos muy comunes. Vamos a ver un ejemplo de un instrumento que he construido para evaluar
objetos de aprendizaje o recursos educativos digitales a partir de la herramienta LORI. Vemos entonces en pantalla el instrumento. Aquí se tienen en cuenta las diferentes variables de la herramienta LORI. La idea es establecer el nombre del evaluador, la institución educativa donde labora. Normalmente cuando se evalúan los recursos educativos digitales o objetos de aprendizaje, sobre todo en un proyecto, en una tesis, la idea es que lo haga una persona externa al proyecto. Igualmente identificar el municipio, el tipo de institución en la cual labora, bueno, esos detalles frente al evaluador. Tener claros unos criterios, la forma como debe evaluar, y aquí empezamos a detallar las variables. Entonces, la calidad de los contenidos, verificar que los contenidos del recurso no tengan errores, que no se presenten omisiones, problemas de ortografía, mala redacción, y que las diferentes actividades que estén dentro del recurso funcionen adecuadamente. En cuanto a la variable de la adecuación de los objetos de aprendizaje, es verificar la coherencia entre los contenidos y los objetivos de aprendizaje que se han enmarcado. La idea entonces es que el recurso educativo exprese la temática a aprender, involucre o también permita conocer los objetivos que se buscan con dicho desarrollo. La variable de realimentación y adaptabilidad, la idea es saber si el recurso educativo es adaptativo, si el estudiante tiene facilidad para desarrollar las actividades, si le permite, por ejemplo, identificar las respuestas correctas o incorrectas. En cuanto a motivación, es saber si el contenido, si las actividades, si la estructura del recurso educativo, del objeto de aprendizaje, motiva al estudiante para aprender o por el contrario, distorsiona su atención y termina aburriéndolo. Dentro de diseño y presentación se verifica la interfaz gráfica, el uso de colores, los tipos de letras, que sean tamaños adecuados, que las imágenes sean claras, acordes a los contenidos y que en fin la misma interfaz favorezca el uso del recurso. La usabilidad, que el recurso sea de fácil uso, que le permita al estudiante una buena interacción con los contenidos y, como lo decía en algún momento, que el estudiante lo pueda navegar de forma secuencial o aleatoria. La accesibilidad es hasta qué punto el recurso educativo se adapta para diferentes dispositivos. Eso también involucra el hecho de que el recurso o el objeto de aprendizaje cuente con instrucciones claras y los controles o las barras que le permitan al estudiante avanzar, retroceder, subir, bajar, en fin. La reusabilidad permite comprobar si el recurso educativo se podría expandir o se podría reducir. Eso es lo que se conoce que debe ser modular, es decir, que se le puedan agregar nuevas actividades, nuevas cosas, o por el contrario que se pueda eliminar, ocultar lo que de pronto en algún momento ya no se necesite. En cuanto al cumplimiento de estándares, está relacionado entonces con mirar si el recurso educativo cumple con los estándares SCORE, HTML5, CSS, validación. Esto es más que todo como para comprobar si ese recurso educativo se puede navegar fácilmente desde un celular, desde una tablet, desde un computador, si se pueden acceder las actividades en forma vertical, en forma horizontal, todo ese tipo de cosas. Estas variables se evalúan de 1 a 5. En este objeto que he construido no se trabaja con estrellas como en la herramienta LORI. Aquí se haría con números y luego simplemente se suman los puntajes. De acuerdo a eso entonces se puede establecer o tiene una idea de si el recurso o el objeto de aprendizaje que se ha construido para desarrollar un tema es o no adecuado
tiene o no una buena calidad. En un segundo video les estaré mostrando el instrumento que he construido para evaluar pruebas y encuestas. Hemos llegado así al final de este tutorial. Espero les sirva y sea de su agrado. Hasta pronto.